Bueno, hoy vamos a hacer una reflexión sobre una de las parábolas más conocidas de Jesús, la hermosa parábola de los obreros de la viña, en la que aparece este concepto de los obreros de la última hora. Esta parábola encierra conceptos profundos, nos presenta el reino de los cielos, designa el lugar de los seres humanos, se refiere al volumen de obligaciones que nosotros, los aprendices, recibimos del divino maestro, y la tarea que traemos de contribuir al logro de un nivel de vida más elevado en lugar donde actuamos transitoriamente, que es decir, todos nosotros somos responsables por el adelanto de donde estamos. Y en esta parábola vamos a encontrar esta como una de las lecciones, una de las orientaciones. Esta parábola se encuentra únicamente en el Evangelio de Mateo y fue desdoblada por Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 20. Kardec en este capítulo nos brinda no solamente con sus consideraciones, sino también con las consideraciones de los espíritus superiores, que comparten con nosotros la clave para comprender mejor esta parábola. En estos comentarios, ellos hacen también la comparación de los espíritas con los trabajadores de la última hora. Pero debemos comprender mejor este título para que no lo tomemos como un título de privilegio. Sabemos que no hay privilegio en la obra de nuestro Creador. Entonces no es un privilegio, pero una responsabilidad enorme. Una conciencia que debemos tener profunda de lo que es el trabajo a realizar, de lo que nos cabe a cada uno de nosotros. No es por el simple hecho de conocer el espiritismo, aunque seamos trabajadores espíritas o conocedores del Evangelio de Jesús, que estaremos elevándonos ya a la posición de los que van a construir el reino de los cielos en la tierra. Y vamos a comprender un poco más lo que significa este reino de los cielos. O sea, que seamos los verdaderos colaboradores de Cristo en la implantación de las virtudes ejemplificadas por Él aquí en nuestro planeta. Es necesario, y yo diría incluso imperativo, que nos capacitemos. No es suficiente tenermos buena voluntad. Buena voluntad sí es necesaria, pero no es suficiente. Tenemos que capacitarnos, que estudiar, que ir más allá, que trabajar para comprender las palabras de Cristo, porque son palabras muchas veces que vinieron llenas de las ideas de su época, pero con una enseñanza. Vamos entonces a escuchar antes que todo a la parábola, para que podamos hablar un poquito más de las enseñanzas. Los obreros de la última hora. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió de madrugada a fin de contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en que pagaría a cada uno un denario por día, los envió a su viña. Salió de nuevo hacia la hora tercera del día, y al ver a otros que estaban en la plaza sin hacer nada, les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea razonable. Y ellos fueron. Salió nuevamente a la hora sexta y a la hora nona del día, e hizo lo mismo. Y al salir una vez más, hacia la hora 11,
todavía halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué permanecéis aquí el día entero sin trabajar? Se debe, le dijeron ellos, a que nadie nos ha contratado. Él entonces les dijo: Id vosotros también a mi viña. Al caer la tarde, el señor de la viña dijo a quien atendía sus negocios: Llama a los obreros y págales, comenzando por los últimos y siguiendo hasta los primeros. Vinieron, pues, los que habían llegado a la viña recién a la hora 11, y recibió cada uno un denario. Luego vinieron los que habían sido contratados en primer lugar, y creyeron que iban a recibir más, pero recibieron solamente un denario cada uno. Y al recibirlo se quejaban ante el padre de familia, diciendo: Estos últimos han trabajado solo 1 hora, y les dan tanto como a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor. Pero el señor de la viña respondió a uno de ellos: Amigo, no te hago daño alguno. ¿No conviniste conmigo en recibir un denario por el día? Toma lo que te pertenece y vete. Por mi parte, quiero dar a este último tanto como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Tienes mal ojo, porque yo soy bueno. Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos, porque muchos son los llamados, y pocos son los escogidos. San Mateo, capítulo 20, versículos 1 a 16. Bueno, agradezco a mi hijo que hizo la lectura para mí, Nicolás. Y la historia termina con un conocido dicho de Jesús. Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es necesario reflexionar sobre los matices, sobre los detalles de esta parábola para comprender mejor a qué se refería Jesús cuando hablaba de este trabajo de la última hora, de estos obreros de la última hora. Es una parábola que a veces genera una cierta incomodidad, una cierta incomprensión, porque a primera lectura parece injusta. Si nos quedamos apenas en una interpretación superficial, sin comprender el contexto espiritual y lo que está implícito en la parábola, nos parece que hay una especie de injusticia presente en las palabras de Jesús, en el relato de Jesús. Después de todo, los otros trabajadores, los que quedaron más tiempo, que iniciaron su jornada en la mañana y terminaron al fin del día, van a recibir la misma cantidad de dinero que los que llegaron en la última hora. Nos parece injusto, ¿no? Si fuéramos nosotros, íbamos a quejarnos. Yo estoy cierta de eso. Íbamos a decir: yo llegué temprano, antes del sol, empecé a trabajar, pasé todo el día en el calor, trabajé, sudé, y voy a recibir la misma cantidad que estos que llegaron en la 11ª hora, en el fin del día. Esto no está justo. Pero sabemos que Jesús es el mayor representante de las leyes divinas aquí en la tierra. Así que no puede ser que haya una injusticia en esta parábola. Mejor decir que nosotros no comprendemos el mensaje y así no entendemos esta justicia. Hoy vamos a intentar. Quizás cuando salgamos de aquí tengamos una idea un poco mejor. Yo debo decir que para mí me abrió los pensamientos. Cuando yo hice el estudio de esta parábola para presentarles, yo me encanté con las ideas que muchos estudiosos espiritistas nos traen, porque vamos a hacer el estudio a partir de la afición espírita, porque el espiritismo nos trae las claves necesarias para una mejor comprensión.
Y antes que todo, antes de cualquier interpretación de un texto bíblico, es importante tener en cuenta el entorno cultural, lingüístico y religioso de la época. Y Kardec nos orienta en ese sentido. Él nos dice que si no se tiene en cuenta el ámbito en que vivía Jesús, nos exponemos a equívocos acerca del valor de ciertas expresiones y de ciertos hechos, a consecuencia de que es habitual asimilar los otros lugares al lugar de uno. Es muy común interpretar hechos históricos con información presente, ¿no? Que no pertenece a este entonces. Por lo tanto, cuando hablamos de hechos del pasado, en general necesitamos entender su entorno cultural, intelectual, hasta la ética del momento, para que cuando interpretemos una idea podamos extraer el máximo de esta idea y acercarnos lo más posible al pensamiento de la persona que la emitió, en lugar de contextualizar nuestras ideas y acabar con una interpretación completamente errónea y lejos de ser una interpretación de la idea del autor de este pensamiento. Así que busquemos la idea según el tiempo y las costumbres de la época en que Jesús estuvo entre nosotros. Vamos a empezar con uno de los símbolos más utilizados, no solamente en el Nuevo Testamento, pero también en las Escrituras. Y Jesús trae este pensamiento, que es el símbolo de la vid. En general, esta figura, este símbolo, el símbolo de la uva, del vino, de la vid, son símbolos que aparecen muy a menudo en ese contexto espiritual. El vino era parte de los hábitos alimentares de este pueblo. Pero no solo en esa época aparece este símbolo. Los espíritas, nosotros, lo encontraremos también en la codificación. Es un símbolo que los propios espíritus rescataron y utilizaron en los prolegómenos del libro de los espíritus. A principio de la codificación espírita, los espíritus insistieron en insertar este dibujo que fue hecho por ellos, por los espíritus, y pidieron a Kardec que lo insertase en los prolegómenos del libro de los espíritus. Los prolegómenos serían una especie de prefacio, de una síntesis. Tenemos la introducción, ¿no? del libro de los espíritus, que es larga y es dividida en varias partes, y al final, antes de empezar el primer capítulo, tenemos los prolegómenos. Y ahí Kardec nos trae sus comentarios, así como algunos comentarios de los espíritus, como si fuera un resumen de lo que vamos a ver ahí, y algunas informaciones extras, algunas consideraciones sobre la obra y su finalidad. Y las palabras de los espíritus a Kardec fueron estas: pondrá en el encabezamiento del libro de los espíritus la cepa de vid que hemos dibujado, porque es el emblema del trabajo del Creador. Los principios materiales que mejor pueden representar al cuerpo y al espíritu se encuentran reunidos en ella. Es muy interesante esta idea. ¿Por qué? La vid sería entonces el emblema de la creación misma. Sería también el emblema del proceso de la creación, de la evolución de los seres desde su creación hacia el Creador. Cuando estudiamos el libro de los espíritus, entramos en contacto con un conocimiento muy interesante, que hay solo dos elementos básicos en el universo: la materia y el espíritu. Y por encima de todo, Dios, el Creador. Todo se origina de estos dos elementos que fueron creados por Dios. Y aquí en la cepa los espíritus nos dicen que tenemos la Trindad
una Trinidad universal. Tenemos el Creador, que es Dios, el cuerpo, que simboliza la materia, y el espíritu. Y los espíritus entonces siguen a nos decir que el cuerpo es la cepa, el espíritu es el licor, el alma o espíritu unido a la materia es el grano. El hombre quítense en sí el espíritu por medio del trabajo, y tú sabes que solo por el trabajo del cuerpo el espíritu adquiere conocimientos. Esto es el resumen del libro de los espíritus. Ni necesitamos leerlo más. No, mentira. Es necesario leerlo. Aquí que vemos que la cepa reproducida aquí es facsímile del dibujo de los espíritus. Dibujaron así, Kardec lo puso en los prolegómenos de esta manera. Esta figura expresa la intercesión entre el elemento espiritual y el elemento material. Significa la encarnación, el espíritu cuando está en el cuerpo, ¿verdad? Entonces tenemos el licor, tenemos la cepa, tenemos el grano, cada uno tiene su significado, pero es la intercesión del espíritu y de la materia. ¿Por qué encarnamos? ¿No? Es necesario para nuestro conocimiento, para adquirir conocimiento, para evolucionar. Y los espíritus nos dicen que nosotros quintesenciamos el espíritu a través del trabajo. Y tú sabes que solo a través del trabajo del cuerpo, qué información importante. Quiere decir que para evolucionarnos en los primeros momentos del espíritu, hasta que llegamos al espíritu puro, necesitamos encarnar en un cuerpo físico, porque es este trabajo que nos va a hacer adelantar. Es el trabajo en la materia, aprender a sobrevivir, porque cuando estamos aquí tenemos que sobrevivir, ¿verdad? No podemos sentar, esperar que todo venga hasta nosotros, hacia nosotros. Nos tenemos que buscar comida, buscar abrigo, buscar mejorar en nuestra vida. Este trabajo desarrolla nuestra intelectualidad. El contacto con otros seres humanos desarrolla nuestra moral. Entonces es a través de la encarnación que nosotros logramos desarrollar la moral y el intelecto, la intelectualidad, la inteligencia, porque es a través de la inteligencia, esta viene primero, la inteligencia desarrolla primero. A través del desarrollo de la inteligencia, somos capaces de evaluar lo que nos hace bien, de reflexionar, de elegir un camino mejor. Y luego sigue el desarrollo moral. Por eso que Jesús utilizó la idea de la vid, porque la vid resume toda la obra del Creador. Un momento, volvemos aquí un poquito. No solamente eso, en la época de Jesús, cuando los sabios, porque esta idea viene de los antiguos, ¿no? El símbolo de la uva, de la vid, viene antes de Jesús. Los sabios de la época buscaban un símbolo que pudiera expresar el lado espiritual de la vida. ¿Y cuál sería este? El vino. Porque el vino no se desagrega con el tiempo, pero se mejora, ¿no? Un buen vino, a cada paso está mejor. El sabor, yo no comprendo nada de vino, pero ya escuché tanto que creo que es verdad. Y los más viejos están en un contenido, ¿no? que ayuda a esta maturación, digamos así, lo hace más sabroso, mejor, más desarrollado.
espíritu es el mismo proceso. Nosotros jamás volvemos, ¿no? Jamás andamos para atrás, siempre adelante, no degradamos, pero sí evoluimos. Entonces la uva es el símbolo de esta purificación que nosotros conquistamos como espíritu. Para hacer el vino es necesario macerar la uva. Cuando encarnamos, la vida nos macera un poco, ¿no? Con las vicisitudes. Y en esta lucha, en esta maceración, no sé si es así que se dice, pero comprende la idea, nosotros vamos nos depurando. Kardec utiliza en una de las cuestiones de los libros de los espíritus que el cuerpo físico es un alambique donde este proceso de depuración se da hasta que estemos libres de la influencia de la materia, de las pasiones, de las tentaciones. Entonces, la uva o la vid representa el trabajo espiritual. Y es esa la idea en esta parábola. Jesús trae la idea del trabajo, pero no del trabajo físico, del trabajo espiritual, del trabajo que nos va a llevar a un verdadero desarrollo. Y después también tenemos el símbolo de las horas. Las horas, el Señor, ¿no?, de la viña sale en horas diversas para buscar los trabajadores. Esta idea puede ser, las horas pueden interpretarse como los periodos que vivimos dentro de la misma encarnación. Luego de principio no estamos preparados, pero a lo largo de nuestra encarnación podemos desarrollarnos y estar preparados para el trabajo. Puede ser que estemos preparados justo al final de nuestra encarnación, que cuando vamos a estar más maduros, sería la última hora. Puede ser que estemos preparados antes. Esta idea de hora también puede representar nuestra existencia como espíritu y las diversas encarnaciones como espíritus. En el principio, estamos todavía muy poco desarrollados. Y vamos entonces ganando a medida que reencarnamos experiencia y desarrollándonos hasta que despertamos para las ideas más desarrolladas del ser humano. Puede que también este símbolo sea el símbolo de la época donde estamos, ¿no? Estuvimos ya en el principio del mundo de expiación y pruebas, y quizás estamos en la última hora, caminando para el mundo de regeneración. Así que podemos inferir muchas interpretaciones para esta idea de las horas. Ahora vamos al texto evangélico, a ver si comprendemos un poquito mejor las palabras de Jesús. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió de madrugada a fin de contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en que pagaría a cada uno un denario por día, los envió a su viña. La parábola empieza con el reino de los cielos. Entonces Jesús nos presenta el funcionamiento del reino de los cielos. ¿Quién es el dueño de esta viña? Es Dios. ¿Y quién es que sale temprano? Es Dios, ¿no? Este padre de familia. Entonces nos trae la idea del reino de los cielos, que es administrado por el Creador. ¿Qué es el reino de los cielos? Que escuchamos mucho en el Evangelio, en el Espiritismo también. Es el estado de plenitud espiritual que vamos alcanzando a medida que nos desarrollamos, ¿no? A medida que
somos perseverantes en la lucha valorosa. Nunca es una concesión divina. Segundo la doctrina espírita, el ser humano alcanzará ese estado de perfección por medio del conocimiento y de la transformación moral obtenidos en innumerables reencarnaciones y también en el plano espiritual, porque también aprendemos como cuando estamos desencarnados, pero el progreso más digamos así, más contundente o más fuerte se da cuando estamos aquí encarnados, que es como si fuera una prueba de lo que aprendemos en el mundo espiritual. Entonces, aquí tenemos el padre de familia, esta figura amorosa, que sale temprano en el alba de los tiempos para buscar trabajadores. Dios trabaja desde el principio, que no sabemos cuándo fue, ¿verdad? Pero Jesús nos dijo que el Padre trabaja hasta hoy, yo también trabajo, nos dando la idea de que Dios siempre trabajó desde la madrugada. Los trabajadores somos nosotros, la humanidad. El lugar de trabajo, la viña, es donde estamos. Para nosotros es la tierra, pero la viña del Señor es el universo. ¿No? Esta viña donde estamos nosotros es un pedazo del conjunto. Y el administrador de nuestro pedacito aquí del universo es Jesucristo. Él es el mayordomo que va a hacer el pago al final del día, que nos va a entregar la recompensa de nuestro trabajo. ¿Qué tipo de trabajo es eso? ¿No? Es el trabajo de adelanto de nuestro planeta. Pero ¿cómo adelantar a nuestro planeta? Trabajando en nosotros mismos. Este es el mayor trabajo que debemos hacer. El trabajo de cambiar nuestros hábitos malos por hábitos sanos. Dejar el hombre viejo para la conquista del hombre nuevo, como nos dijo Pablo de Tarso. Este progreso se da en cada uno de nosotros en una velocidad diferente, porque nosotros caminamos en velocidades diferentes. Es esto que simboliza también esta parábola, ¿no? Algunos van a llegar más deprisa, otros van a tomar más tiempo. Pero como el progreso es necesario, Dios nos envía los trabajadores a lo largo del tiempo, a lo largo de las épocas, para que preparen la viña. Entonces, aquí en el Evangelio, según el Espiritismo, encontramos que los obreros llegados a la primera hora son los profetas, Moisés y todos los iniciadores que marcaron las etapas del progreso. Etapas que se prolongaron a través de los siglos por obra de los apóstoles, de los mártires, los padres de la iglesia, los sabios, los filósofos y finalmente los espíritas. Cada uno de estos fue llamado o contratado en su momento. El dueño de la viña sale a diferentes horas del día para hacer esta invitación. Es decir, cada uno de estos obreros estaban preparados para trabajar en momentos diferentes. Estaban preparados para asumir esta tarea, cada uno a su tiempo, y será llamado en el momento determinado. Entonces, este trabajo, él se constituye sobre los cimientos del trabajo anterior. Cada uno que llega añade un nivel. Y por otra parte, estos primeros pueden volver. Y es lo que nos dicen los espíritus, que en este momento, muchos de estos que ayudaron a construir el camino hasta ahora,
van a regresar, van a venir otra vez. Pero ahora no más para la base del trabajo, pero sí para el coronamiento del edificio, porque ya estamos en la hora final de esta construcción. Y van a recibir el mérito de acuerdo con su proporcional al mérito de su trabajo. Y los espíritus siguen y nos dicen que últimos en llegar, los espíritas aprovechan los trabajos intelectuales de sus antecesores, porque el hombre debe heredar del hombre y porque sus trabajos, tanto como los resultados, son colectivos. Dios bendice la solidaridad. Aquí parece que los espíritas llegaron, estaba todo listo y nosotros opa, tomamos el título de aquellos que llegaron en la última hora, hicieron el mejor trabajo y ganaron del mismo dinero de los otros. Que imagínate vivir en la época de Moisés y traer estos conceptos que hoy conocemos. Imposible, ¿no? Porque no teníamos la mente que tenemos hoy. Este trabajo se puede desarrollar de esta manera. Cada uno trae su granito, cada uno trae su contribución al trabajo. Y al final llegamos nosotros, pero no es que llegamos así sin preparo. Estuvimos ahí también. Estuvimos preparándonos para eso. La diferencia es que con el adviento del espiritismo, nosotros hoy conocemos consecuencias de la vida que antes no conocíamos. Antes no sabíamos lo que pasaba con los espíritus cuando iban al mundo espiritual. Muchos de nosotros pensábamos que al morir todo se acababa, que no necesitábamos preocuparnos con nuestras acciones, ¿verdad? Con nuestra responsabilidad en hacer el bien, porque todos vamos a morir y ahí acabó, ¿no? Se acaba todo. Y eso no es verdad. El espiritismo viene y nos dice, no es así que pasa, que nosotros somos responsables. Entonces, si somos responsables por eso, por este camino, vamos a venir cuantas veces necesarias. Y hay un dicho popular que dice, el hombre golpea la roca con un cincel y su martillo, quizá hasta un centenar de veces, sin hacerle siquiera una grieta. Al dar el siguiente golpe, la roca se parte en dos. ¿Cuál fue el golpe que la partió? ¿El último o todos los anteriores? Esta es la idea del trabajo, ¿no? El trabajo es solidario. Nosotros nos ayudamos unos a otros. Esta es la idea del trabajo cuando estamos en servicio del bien. Al caer la tarde, el señor de la viña dijo a quien atendía sus negocios, llama a los obreros y págales, comenzando por los últimos y siguiendo hasta los primeros. En este versículo observamos la ordenación divina que se refiere al ajuste de cuentas, a la medición de los resultados. Vamos a ver ahora quién merece, quién no merece el denario. El momento en el que se comprueba si se ha producido un progreso efectivo, quiere decir una mejora espiritual del trabajador. Y esta evaluación es de gran valor con vistas a las inversiones posteriores, a planificación de la próxima encarnación. Entonces, aquí salimos de la viña y vamos a pensar ahora en nosotros, ¿no? Este trabajo, esta aferición de trabajo es importante para que sepamos cómo avanzar. Y esta expresión al caer de la tarde, ella no está relacionada con el fin de un día que se produce tras el ocaso del sol. Puede indicar el fin de una existencia física o el fin de un ciclo en nuestra evolución. Vinieron pues los que habían llegado a la viña recién a la hora 10:00 y recibió cada uno un denario. Luego vinieron los que habían sido contratados en primer lugar
que creyeron que iban a recibir más, pero recibieron solamente un denario cada uno. Los trabajadores que habían sido contratados primero, al ver el pago de los otros jornaleros, pensaron que iban a recibir más que un denario. No sé, los últimos recibieron un denario, yo voy a recibir no sé cuánto, pero más que eso. Pero no, todos recibieron la misma cantidad. Y eso generó una insatisfacción, como ya comentamos. Pero el dueño de la viña dijo que estaba cumpliendo con el trato acordado de un dinero por día. Así que no fueron engañados, ¿no? Cuando llegaron a trabajar, ya sabían que iban a recibir un denario al final del día. Esta gestión divina está siempre atenta y activa y sabe ajustar el trabajo al nivel de conciencia y comprensión del trabajador. En este contexto, es posible definir el tipo de compromiso de cada uno o que cada uno puede ofrecer, identificada en la ecuación producción versus beneficio. Así, el Padre Celestial o el dueño de la viña pone a disposición del trabajador el servicio, el lugar donde debe trabajar y también la forma y el valor de remuneración. No llegamos aquí sin saber dónde vamos a trabajar, en qué condiciones vamos a trabajar y cuál será la recompensa de este trabajo. Una vez aquí, el trabajador, por su parte, recibe la oportunidad de progresar en este campo que le fue destinado, seleccionado de acuerdo con la experiencia que ya posee. Muchas veces, sin embargo, nosotros aceptamos la invitación, pero en vez de cumplir nuestra contribución, nos preocupamos con el trabajo del otro, seguimos caminos que nos desvían del objetivo, blasfemamos contra Dios, derramamos sangres de nuestros hermanos, causamos la ruina de otros, nos embriagamos de ganancias materiales, nos quejamos de trabajo. Entonces, de este modo, tardamos nuestro tiempo en tomar conciencia de nuestro papel aquí en este momento. La parábola nos muestra entonces que existe un plan director, sabio e inteligente, y define el proceso evolutivo de la humanidad. Nada se hace por improviso o al azar. Va a implicar estudios, ya vimos eso, ¿no? Cuando vamos a reencarnar, tenemos que estudiar lo que pasó con nosotros antes, lo que vamos a alcanzar, queremos alcanzar. Esto exige un estudio, una planificación, un trabajo. Y todo eso con una supervisión, ¿no? Y vemos que al final el Señor él no hace cuestión de la cantidad de trabajo, pero sí de la calidad. Y de la permanencia del trabajador en la viña. Los que trabajan en la viña de la mañana hasta la noche merecen recibir el pago, pero los que vinieron más tarde y trabajaron, pero la producción fue la misma que los anteriores, merecen el mismo pago. Así que la diferencia no es la cantidad de horas trabajadas, pero la calidad, porque a veces perdemos tiempo, ¿no? Trabajamos y no alcanzamos nada de verdad, porque estamos hablando de trabajo espiritual, ¿no? Por eso que los últimos serán los primeros, porque el obrero de la última hora tiene derecho al salario, porque desde el alba esperaba con impaciencia a que finalmente lo convocaría al trabajo. Este obrero era laborioso, solo le faltaba una tarea. Él no era perezoso, no estaba ahí perdiendo su tiempo, estaba listo para el trabajo. Estaba formado, preparado, solo no tenía la oportunidad, pero cuando viene la oportunidad está dispuesto, trabaja y produce con calidad. Cada hora del trabajo aquí puede ser
como dijimos ya, ¿no? Puede representar una encarnación o un periodo de aprendizaje. Y hay espíritus que consumen muchas encarnaciones para convertirse en criaturas mejores. Otros realizan el mismo proceso en pocas existencias corporales. Y ahí llegamos entonces a la última parte de esta parábola. Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, los elegidos. Los elegidos serán aquellos que se esforzaron, es decir, los que se transformaron, los que agarraron la oportunidad y que promovieron la depuración que hablábamos, ¿no? Que con la maceración de la materia, con las vicisitudes que enfrenta, empieza su depuración. No temen las luchas, los desafíos que son impuestos por las pruebas y actúan como alumnos diligentes. Estos son los trabajadores de la última hora. Esta parábola debería preocupar profundamente a los espíritas por el conocimiento que tenemos de la realidad espiritual y por la necesidad de practicar la caridad, que es la base de la transformación moral. En ese sentido, vamos a recoger a las palabras del espíritu hermano Jacob en el libro Volví. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer este libro, pero él nos trae la historia de este señor que aquí utiliza un seudónimo de hermano Jacob, pero hoy ya sabemos cuál es su identidad, fue Frederico Figner, un trabajador espírita que llegó a ser presidente de la Federación Espírita Brasileña. Era un gran trabajador espírita. Y pensaba que por su compromiso con el espiritismo, él llegaría en el mundo espiritual de una manera sencilla, que no tendría muchos problemas y que pasaría luego a las esferas más altas. Pero se sorprende cuando llega ahí. Y una de sus relatos, en uno de sus relatos, ¿no? En este libro, él se sorprende de tener poca luz. La realidad que él enfrenta cuando llega en el mundo espiritual es muy diferente de la realidad que él pensaba que iba a enfrentar, porque pensaba solo por lo conocimiento espírita que tuvo, por trabajar hacía mucha caridad material. Pero ¿qué le faltaba? Y ahí él nos dice: oh, mis amigos del espiritismo que tanto amo, no se crean a tono con la ley por haber atendido a pequeños deberes de solidaridad humana, ni se supongan preparados para alcanzar el paraíso por haber recibido la manifiesta protección de un ser espiritual. Ayúdense a sí mismos en el desempeño de las obligaciones evangélicas. Espiritismo no es solamente la gracia recibida, es también la necesidad de espiritualizarnos para alcanzar las esferas superiores. Y nos dice, no importa, yo puedo saber un montón, tener, ¿no?, esta parte intelectual del espiritismo totalmente desarrollada. Si yo no miro a mí misma, no busco la luz en mí, es eso que él dijo. Él no buscaba la luz del mismo, ayudaba a los otros a encontrarla, pero él mismo no se ocupó de eso, no se apercató de eso enquanto estaba aquí en el mundo físico. Pero nos deja esta invitación. Espiritualicémonos. No sé si está cierto eso, pero debemos nos espiritualizar. Debemos buscar esta mejora íntima de nuestros sentimientos, de la manera con que miramos nuestro
alrededor de nosotros mismos, pero hagamos esto juntos. Él dice, ayúdense, ¿no? Juntos, porque juntos somos mejores. ¿Cuándo hacer eso entonces? Hoy, nos dice Emmanuel. Hoy es el día, hoy. ¿Qué día es hoy? 22 de abril. Es hoy el día. Hoy es el tema fundamental en las proposiciones del tiempo. Ayer, la retaguardia. Mañana, el futuro. Hoy, sin embargo, es la oportunidad adecuada para corregir los errores que se han producido y para llevar a cabo el servicio que tenemos por delante. Hoy es la 11ª hora. No malgastemos más tiempo en desviarnos de la labor íntima que hay y que debemos realizar, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Y a mí me gustaría encerrar la charla de hoy con una oración que yo voy a leerla del hermano Jacob. En este libro volví porque creo que esta oración es esta invitación, ¿no? que estamos hablando. Y entonces yo les voy a invitar a que cierren sus ojos. Vamos a bajar las luces un poquito para una mejor concentración. Yo voy a poner la música también para que el ambiente se quede más armonizado. Y después de terminar la oración, vamos a desconectar y tendremos el pase aquí en nuestra casa. Así que les invito a cerrar vuestros ojos y a seguir mi pensamiento. Señor Jesús, danos el poder de labrar nuestra propia conversión, para que tu reino de amor sea irradiado del centro de nosotros mismos. Contigo en nosotros, convertiremos la tiniebla en claridad, el dolor en alegría, el odio en amor, la falta de creencia en fe viva, la duda en certeza, la maldad en bondad, la ignorancia en comprensión y sabiduría, la dureza en ternura, la debilidad en fuerza, el egoísmo en cántico fraterno, el orgullo en humildad, el torvo mar en infinito bien. Sabemos, Señor, que de nosotros mismos solamente poseemos la inferioridad de la que debemos deshacernos, pero unidos a ti somos gajos fructíferos en el árbol de los siglos, que las tempestades de la experiencia jamás troncharán. Así pues, Maestro amoroso, dignate ampararnos a fin de que nos elevemos al encuentro de tus manos, sabias y compasivas, que nos erguirán de la inutilidad para el servicio de la cooperación divina, ahora y para siempre. Así sea.